Bienvenidos a Seguro No es Casualidad, un podcast donde hablaremos de dinero, decisiones y esas cosas que cambian tu vida, aunque a veces no te des cuenta. Aquí vamos a descubrir que las finanzas no son iguales para todos, porque no todos vivimos igual. Yo soy Víctor Becerra, agente de seguros. Y yo soy Esther Herrera, también agente de seguros. Vendemos exactamente lo mismo, pero vemos la vida completamente diferente. Aquí vamos a hablar de ahorro, inversiones, retiro, seguros, finanzas en pareja, libertad financiera y esos mitos que nadie te explica. Porque al final, tu forma de vivir define tu forma de manejar el dinero. Y esto es Seguro No es Casualidad. ¿Qué onda, Esther? ¿Cómo estás? ¿Qué Bienvenida. Onda? Muy bien, ¿y tú? Un programa más de nuestro podcast. De Seguro No es Casualidad, y el día de hoy tenemos algo bien interesante que platicarles acerca de cosas que pasan en el mundo de las inversiones, los happy problems de qué hacer con el dinero, pero lo más importante es cómo evitar temas de fraudes o caer en tentaciones por propuestas bastante atractivas e interesantes. Inversiones milagro, esa es la palabra. Ándale, son me inversiones encanta. milagro. Entonces, creo que muchos cometen el error de engolosinarse o creer que pueden hacer dinero muy rápido de una manera muy sencilla. Y de repente muchos dicen, es que esto no me va a pasar a mí, es que yo soy muy inteligente, es que yo no voy a perder dinero. Y todo el mundo, creo que entramos en ese sentimiento de queremos hacer que nuestro dinero rinda más y ganemos un poquito más. Y el problema aquí es que cuando llegamos con propuestas relativamente más conservadoras, pues prácticamente parece que salimos de mercado porque pues no estamos ofreciendo rendimientos tan atractivos en un plan de ahorro y demás. Entonces, aquí lo interesante es empezar a identificar qué pueden ser en efecto esas inversiones milagrosas, como tú le llamas, Víctor, para precisamente al menos estar muy conscientes de que si vamos a invertir nuestra lana o vamos a poner en algún lugar nuestro dinero, seamos conscientes en realmente el riesgo que le estamos metiendo. Digo, una frase que tú y yo utilizamos mucho es a mayor riesgo, mayor rendimiento, pero a la vez, cuando hablamos de riesgos, una cosa es el riesgo que tiene el dinero por la volatilidad natural que puede tener el crecimiento de ese fondo, pero la otra es el riesgo que tiene tu dinero por estarlo depositando o estar confiando tal vez en una estructura, empresa o inversiones milagrosas que probablemente no son las ideales. Entonces hay que empezar a identificar a qué le llamamos riesgo y qué tipos de riesgos realmente queremos estar dispuestos a correr, ¿no? Y de hecho, algo bien importante es que muchos pensamos que ese tipo de fraudes solamente caen personas sin una educación financiera. Y la realidad es que no. Entran millonarios, artistas, hace no mucho hubo un fraude muy sonado, ¿sí te acuerdas cómo se llama? De Sandra Echeverría, el último que está sonando que sonó en redes bastante. Meta Exchange. Ajá. Entonces, donde les estaban ofreciendo unos rendimientos increíbles de hasta el 36% anual. Claro. Entonces, yo sé que todo el mundo creemos que es que sí se puede, es que el mercado y es que las garantías, pero al final de cuentas el firmar un contrato, un pagaré o algo así no es una garantía. Por eso existe una regulación por el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene exactamente qué empresas son las que están reguladas, etcétera. Entonces, bueno, serán temas de los que platiquemos el día de hoy y bueno, me gustaría empezar hablando acerca de los métodos Ponzi. Ándale, ¿pero qué son, Víctor? Cuéntales. Un método Ponzi, se acuña el nombre por Charles Ponzi. Él, en los años 1920, él, pues, era una persona de ingresos bajos, era una clase media baja, pero, pues, él soñaba con hacer dinero. Entonces, él empezó o ideó una forma de ofrecerles a los inversionistas rendimientos muy atractivos a través de cupones postales. Entonces, donde les decía que traía cupones postales de otros países, esto fue en Estados Unidos, y les ofrecía unos rendimientos muy altos. Entonces, la gente al principio, obviamente escéptica, pues empezaron a invertir poco dinero. Entonces, él les empezó a cumplir
esos rendimientos que les estaban dando. Entonces, cuando ellos empezaron a ver de que les estaba cumpliendo con todos esos rendimientos, pues la gente empezó a llegar cada vez más Sí, a y cada referenciar. vez hacían la reinversión de su dinero. O sea, era de, oye, te voy a dar intereses sobre los intereses. Entonces se volvió un interés compuesto. Entonces, para la gente era eso muy atractivo porque pasara lo que pasara, él les estaba garantizando un Su rendimiento. rendimiento. Ajá. Entonces, ¿pero qué es lo que estaba haciendo Charles? Pues él no estaba invirtiendo absolutamente nada. Entonces, lo que él estaba haciendo es que tomaba el dinero de la gente que iba llegaba nueva, llegando. de la Ajá. gente nueva, para pagarle a las personas viejas y que los que tuvieran ya más tiempo con él estuvieran tranquilos y generaran ese sentimiento de tranquilidad, de si a mí me está Claro. yendo bien. Entonces, aquí ¿podemos te va decir bien. que es lo mismo que las pirámides? No, no es exactamente lo mismo. A final de cuentas, también puede llegar a caer en esa, se puede decir estafa, porque la diferencia entre un método Ponzi y una pirámide es que en el método Ponzi tú puedes ser inversionista y no necesitas invitar a nadie. En una estafa piramidal, lo que hacen es que, obviamente, los que están arriba invitan gente que va a ponerse abajo y yo gano de la gente que está abajo de mí. Y luego esas personas invitan a más personas. Entonces, pero el negocio muchas veces no está en el producto. A veces son productos milagro, juguitos, pastillas, cremas, O sea, cosas a que fin de no cuentas, tienen el producto no lo interesante, sino la recomendación de otros donde están generando la confianza de que sí te están pagando tus rendimientos. Por eso le llaman que es una venta en red, que no todos los multiniveles son estafas piramidales. Sí, Eso no. lo quiero dejar muy claro. Claro. Porque ves Aquí estamos muchas hablando de personas, inversiones, de estar inversiones. depositando cierta cantidad de dinero para una promesa de un rendimiento que es muy independientemente a los esquemas piramidales. Exacto. Entonces, o los una estafa multiniveles. piramidal, Ajá. lo que van a hacer es que van a empezar a captar tu dinero. Entonces, con la gente que empieza a entrar abajo, le empiezan a pagar a los de arriba. ¿Qué pasa cuando los niveles más bajos deja de entrar personas? En ese momento se empieza a caer la red, se empieza a dejar de vender, entonces es momento de agarrar el dinero y desaparecerse. Entonces, en una estafa piramidal, el pretexto es algún producto milagro, o inversiones en bolsa, en forex, en criptos, en cosas de ese tipo que luego nadie entiende y a lo mejor que te van a enseñar, que te van a dar algún tipo de cursos o cosas de ese tipo, pero a final de cuentas ahí es en donde está la estafa, de que realmente el negocio está en seguir atrayendo gente. Oye, Víctor, pero el caso que pasó de Sandra Echeverría, pues era una empresa muy formal. Tú te metes a su página y te das cuenta que te están informando más o menos dónde se invierte la lana. O sea, tú te metes a esas páginas y te das cuenta que hay cierta formalidad y que es una empresa que realmente le sabe de inversiones. Creo que aquí, no sé si hacían trading o algo de la bolsa, Ajá. que hacen que pues confíen las personas en este tipo de empresas. Entonces, si lo llevamos ahorita a la actualidad, porque ha habido muchos casos definitivamente de empresas que se dedican a recibir inversiones y a invertir principalmente en la bolsa y en criptomonedas, es lo que más me ha tocado ver, pero incluso hubo una hace poco que era un tema de apuestas, ¿no? En tema de deportes. Pero entonces, a la audiencia actualmente, ¿cómo podemos decirles que tengan ese ojo para identificar si se presta o no a un fraude? Porque ante todo, pues tú empiezas a ver, lo acabas de decir, o sea, aquí ya no, incluso no tiene que ver con tema de desconocimiento, o sea, son inversionistas, son gente de empresarios, que realmente están apostando a este tipo de empresas para meter su lana. Entonces, si caen famosos y ahorita ya andan con todo su tema de una demanda colectiva y demás, pues, ¿qué esperamos los mortales? Si nos hace ver como que si todo es correcto y en forma. Ellos de lo que se van a tomar, en primer lugar, es que te ofrecen ciertas garantías, pero muchas veces la gran mayoría es que no están regulados. Aunque te digan que tienen su dinero en una fondo, en el extranjero, o que es un tipo de trust o algo de ese tipo, eso es como lo primero que te van a decir, ¿no? Te van a garantizar que tu dinero no corre ningún peligro. Y el segundo es que normalmente la recomendación
va a llegar de una persona cercana a ti. Claro. Tu primo, tu amigo, alguien que tu tú familiar. admiras, que sabes que financieramente le está yendo súper bien, que sabes que es empresario y que nada más está viendo dónde poner su dinero, sus Exactamente. excedentes. Entonces, ¿eso qué va a generar? Te va a generar confianza, porque si él lo está haciendo y le está yendo Claro. bien, ¿por qué no me va a pasar a mí? Claro. Entonces, el famosísimo FOMO, ese miedo a perderte una oportunidad. Entonces, de ahí se agarran todos ellos. ¿Cuándo se cae un método Ponzi? Cuando la gente de abajo deja de invertir o los de arriba se empiezan a llevar su dinero. Entonces, en ese momento que ya lo que está ingresando nuevo no alcanza para pagar los que yo prometí en las partes de arriba, en ese momento es momento de agarrar el dinero e irse. No hace mucho sucedió con unos chavitos, creo que estaban en Puebla, y agarraron el dinero y eran recién egresados del TEC de Monterrey de finanzas, les ofrecieron rendimientos extraordinarios, pero chavitos, estoy hablando de 22 años, 24 años, y la gente les puso millones de pesos en sus cuentas, ellos se dieron vida de reyes hasta que se desaparecieron. Entonces, pero bueno, desgraciadamente, y eso va para todos, el dinero fácil no existe. Claro. Entonces, red flags que tienen que tener muy en cuenta es un rendimiento garantizado sobre lo que está el mercado. Ahorita estamos hablando de que un rendimiento ya con cierto nivel de riesgo podría andar a lo mejor un 14%. Sí. Entonces, sí, una ofrecen inversión arriba de 14 ya es una red flag. Ya lo debes de poner como en cierta duda. Yo no digo que no inviertan, debe de haber empresas inmobiliarias, debe de haber empresas que sí te puedan dar ese rendimiento y sí te lo puedan garantizar, pero son las menos. Mi recomendación es nunca vayas a invertir en esas empresas lo que no puedas perder. Imagínate que es una ida a Las Vegas. ¿Cuánto estoy dispuesto a apostar que no me duela? Entonces, porque yo conozco de personas que han vendido casas, empresas, cosas muy grandes, sí, parte de todo su patrimonio para meterlo ahí, porque oye, una renta de una casa, de un departamento, me da el 5% anual, pues, y con la friega de la administración, mantenimiento, bla, 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 y acá me están ofreciendo el 36%, pues como porque alguien tendría una casa. Oye, me recuerdas ahorita un caso, precisamente, esto sucedió en Colima, también otra empresa que no recuerdo su nombre, pero en efecto era igual, o sea, en el medio médico, pues ya obviamente estamos hablando de una gama media alta. Donde en efecto yo prospecto a alguien, lo dejaremos así, y pues ve mis rendimientos en los planes de ahorro que tenemos para el retiro, que pues obviamente son relativamente conservadores comparado con esto que estamos hablando. Claro. Entonces, me doy cuenta que pues no le es nada atractivo ahorrar conmigo y me dice, no, es que yo ya estoy invirtiendo por acá y me está yendo súper bien. Me da el nombre de la empresa, yo la investigo y en efecto era una empresa donde estaban invirtiendo en criptomonedas. Entonces dije, pues ya salió el peine, cómo está la cosa. Sin hacerte el cuento largo, por supuesto que al menos del año esa empresa tronó y fraudeó a toda la gente. Y un montón de personas en ese hospital, de que en este caso era el hijo de un doctor, que hablamos del tema de la confianza, o sea, si el hijo del doctor está recomendando y es la empresa y tienes ese reconocimiento, pues por supuesto que todos los doctores empezaron a confiar y todo el mundo le empezó a depositar no sé cuántos miles de pesos, pero ahí también terminó siendo un fraude que también fue muy sonado en Colima. Y precisamente fue un tema de confianza, o sea, de que la gente confió y que se pasaron la voz y lana, o sea, de que el patrimonio del papá, de la mamá. A mí me pasó hace poco también, por ahí se me hizo medio atractivo una inversión y hasta a mi papá le pedí que invirtiera una parte, pero ya después como que empecé a ver cositas y dije, creo que mejor no. Sí, creo claro. que es que estamos muy a tiempo, claro. A ver, algo tan simple como una flor de la abundancia. O sea, donde tú a ojos, o sea, que una persona que tiene 2 dedos de frente sabe que no se inventa el dinero de la nada. ¿Y cómo es posible que si tú inviertes 3,000 pesos, te van a llegar 24,000? O sea, no hay lógica detrás de eso. Claro. Entonces, pero la gente
cayó durante mucho tiempo en esa flor de la abundancia donde le decían, es que es bien fácil, tú vas a poner 3,000 pesos y al final cuando todos los demás pongan, tú te vas a llevar todo tu dinero cuando tu flor crezca. Claro. Y la gente caía y tú decías, es que es increíble que la gente caiga en esto. Desgraciadamente sí. Sí, es que el tema de los rendimientos termina siendo bastante atractivo. A mí me pasó también con mi hermano que cada que iba a hacer una transferencia también a una empresa que también le ofrecía rendimientos relativamente atractivos, cada que hacía una transferencia iba conmigo y me quería que lo asesorara y me decía, ¿cómo ves, Esther? ¿Sí puedo confiar? ¿Sí es una empresa segura? Y le digo, a ver, cada que haces una transferencia me estás preguntando, número uno, si tú ya estás dudando cada vez que haces una transferencia a la empresa para tu inversión, ya es una red flag para ti. Claro. Número dos, definitivamente, si no, ahí es una recomendación que les iba a dar, si no estamos revisando, hay una página que se llama Ciprés, que prácticamente están registrados todos los proveedores que funcionan en el sistema financiero. Ahí tú puedes googlear las aseguradoras y las vas a encontrar. Y cualquier institución financiera que hable de inversiones, exacto, bancos, OFIPOS y demás, todas están en esa plataforma o esa herramienta que se llama Ciprés, con S. Entonces, simplemente en el momento en el que tú estés dudando de meter tu lana a esa empresa o esa institución financiera o esa empresa financiera, métete ahí. Si ahí no está, definitivamente no está regulada. Y estás simplemente firmando un contrato de buena fe, que como tú dices, muchas de esas empresas te ponen en garantía algún pagaré, algún tema, pero a fin de cuentas es una empresa que en cualquier momento puede desaparecer y dejarte colgado. Entonces, si simplemente, yo platicando este caso de mi hermano, en el momento en el que él cada vez que necesitaba hacer una transferencia, él ya se ponía nervioso o tú mismo te pones nervioso de dónde estoy depositando mi dinero, ya es una red flag. No lo hagas. O sea, a fin de cuentas, si te genera incertidumbre y no tienes certeza de dónde o qué se va a hacer con esa lana y te prometen rendimientos arriba del 14%, ya es un punto como para valorar. Y sobre todo si solo te hacen firmar un contrato simple, ¿no? Sí, claro. Creo que esa sería una buena... Yo agregaría otra cosa adicional. Otra red flag es, no estoy entendiendo en qué estoy invirtiendo. Si no le entiendes, no le inviertas. Entonces, yo no digo que las criptos no funcionen, por supuesto. Hay mucha gente que se hizo millonarios con los bitcoins. Entonces... Pero aquí hay dos cosas. O sea, hablando de criptos, depende, porque también, otra vez, hay empresas que también eran como tipo piramidal o Ponzu, no sé, donde realmente esa empresa quería administrar tu lana para meterla a criptomonedas, o sea, ahí sí red flag. Si tú solito te metes al mundo de las criptos y tú solitos eliges las herramientas o las aplicaciones que es para meterle criptos, ya es otra historia, o sea, porque aquí ya son dos cosas diferentes. Otra vez, medir el riesgo. Una cosa es el riesgo que tiene la naturalidad del instrumento que estás utilizando para invertir y la otra es el riesgo que le estás metiendo por confiar en una empresa externa a que sea quien administre y trabaje con tu dinero, que creo que ahí es la gran diferencia, hablando de cualquier tipo de inversión incluso, ¿no? No, inclusive hasta gente profesional que se dedican a hacer trading, porque el trading es una profesión. Exacto. Y es una persona que ha estudiado muchísimo y que debe de saber muchísimo para poder leer cómo están los mercados financieros, para saber en dónde, cuándo entrar, cuándo salir y buscar tener un rendimiento. Pero de eso a que te vaya a garantizar un rendimiento es prácticamente imposible. Exacto. De hecho, hay una inversión donde yo recomiendo mucho, que es el Standard & Poor's 500. Entonces, donde tú lo puedes hacer en tu propia cuenta en GBM o lo puedes hacer a través de algún fondo de inversión. Pero yo lo que les digo a mis clientes, para mí ese es mi caballito de batalla. ¿Por qué? Porque son las 500 mejores empresas en Estados Unidos. Claro. A final de cuentas, todas esas empresas lo que buscan es tener rendimientos. Ninguna quiere perder. ¿Puede haber años de minusvalías? Sí, pero casi siempre van a tener rendimientos. Promedio, un 10%. Sin embargo, si tú inviertes en en el Standard & Poor's, en un ETF que asemeje lo que es el Standard & Poor's, te vas a ganarle al 90% de los traders profesionales. Imagínate, al 90% de los que te cobran
por querer administrar tu dinero. Entonces, yo les digo, sean mucho más cautelosos a la hora de hacer sus inversiones. Creo que es muy importante el evaluar el riesgo, hasta dónde estoy dispuesto a sacrificar o perder en estas inversiones y sobre todo que sean muy conscientes de que si esa inversión llega a fallar, bueno, pues lo que siempre dicen, ¿verdad? No pongas todos los huevos en la misma canasta. Claro. Diversifica, porque eso te va a ayudar a minimizar muchísimo el riesgo de todas tus inversiones. Pero fíjate, ahorita dices algo súper importante cuando hablamos ya de realmente invertir en la bolsa y utilizar algún instrumento o algún fondo de inversión. Una cosa es estar conscientes que vamos a elegir un instrumento que incluso sabemos que es un ahorro o una inversión a largo plazo porque conocemos o al menos identificamos que pues puede haber volatilidad, ¿no? Claro. Por la naturalidad del portafolio, que ahí es otra vez hablando del tema de la naturalidad del riesgo que puede tener por simplemente estar cotizando en la bolsa. No hay valores garantizados. Exacto. Dependemos del comportamiento de ese portafolio y lo recomendamos ¿a qué plazos, Víctor? No, a muy largo plazo. Exacto. Más de 10 años. Entonces, cuando es una empresa, ¿cuál es la gran diferencia? Valores garantizados. Exacto. De 35-40% más de rendimientos garantizados e incluso hasta trimestrales te los están pagando. No, es una locura. Entonces, ahí es el punto de identificar realmente a qué le estamos llamando riesgo, a la volatilidad de ese mismo portafolio por su naturalidad o al riesgo de depositárselo a una empresa que te está prometiendo rendimientos que ni siquiera ellos mismos pueden garantizar que realmente puedan ser reales, porque las empresas que más me toca ver que ahorita también incluso hacen esas promesas de 30 y tantos % de rendimientos, incluso son empresas que te dicen que están haciendo trading, sí, claro, que están cotizando en la bolsa y que te están garantizando un rendimiento trimestral donde el rendimiento va a ser del 35-36% anual. Entonces, híjole, el que nosotros podamos ofrecer un Standard & Poor's 500, que es el más conocido en el medio, la Nasdaq, el IPC incluso. Oro, etcétera. Cualquier fondo de inversión. Cualquier fondo de inversión. ¿Tienen riesgo? Sí, definitivamente, pero la diferencia es que prometemos, o más bien recomendamos dos cosas. Fondo perdido, o sea, que sea una lana que sea a largo plazo, que no te haga cosquillas tener ese dinero actualmente, que puedas vivir sin esa lana. Segundo, que pues estamos comprando cuando cae la bolsa y cuando le va súper bien, entonces hay una constancia que eso hace que a largo plazo, en efecto, pues podamos tener algún rendimiento atractivo y que también obviamente pues te genere el beneficio del interés compuesto, ¿no? Que aquí sí obviamente es real porque pues el dinero se está reinvirtiendo, pero ahí sí identificar que son dos cosas súper diferentes y que si nuestro perfil o incluso tu perfil es que esa lana la vas a necesitar a corto plazo menos de 5 años, no esperes tener rendimientos del 35% hacia arriba y que haya seguridad con dónde estás depositando esa lana. Entonces, sí, claro, eso sí es como súper importante. Oye, otra estafa muy común son las inversiones inmobiliarias. O sea, yo he perdido clientes porque me dicen, no, es que voy a invertir en este terreno en Mérida. Mis hermanos y yo, ahora precisamente hablábamos de eso el fin de semana. A uno de mis hermanos, un muy buen amigo de él, le ofreció un terreno en Mérida a muy buen precio, pago a mensualidades y no sé qué. Y luego invitó a mi hermano y mi hermano, pues eran 2 terrenos juntos. Entonces, no, pues sí, yo también compro. Entonces compró mi otro hermano. ¿Y qué crees que pasó? Pues yo también, ¿verdad? El FOMO me dio y dije, no, también voy a perder mi oportunidad. Yo también compré, luego un sobrino también compró. Ajá. Y luego otra tía y otro tío. Y bueno, ya han entrado toda la familia, un montón. Entonces, y el fin de semana hablábamos de eso, de oye, ¿y qué pasa si pues nunca nos entregan nada? Y yo, pues perdimos dinero, ni modo. A lo mejor 200, 300, 400 mil pesos. No sé cuánto al final terminemos pagando por esos terrenos. Sin embargo, pues estamos asumiendo el riesgo. Es un riesgo que nosotros estamos afrontando y diciendo, chin, no pasa nada. Pero hay un chorro de fraudes inmobiliarios. ¿Por qué? Porque uno, te ofrecen
construcciones verticales, de aquí va a existir una torre de tantos pisos, de tantos departamentos, y la plusvalía va a ser del 30%. Entonces, el próximo año para estas fechas va a estar ganando, o sea, si te costó 3 millones de pesos, ya va a valer 4 millones. Así como que dices, eso es mucho. Entonces, pues obviamente la gente cree. Pero bueno, pero eso sí ya es un tema de plano ser conscientes. O sea, si estás metiéndote a un tema de inversiones, de propiedades y demás, pues sabemos que dependemos de la plusvalía y puede pasar muchas cosas en el Inter, ¿no? sí, claro, pero es que cuando te lo venden, te lo firman casi, casi como que es una garantía, como que el departamento lo vas a tener rentado 25 de los 30 días del mes y en Airbnb te vas a hacer millonario y bueno, eso ya es ser muy ingenuo, definitivamente. Si ya estás en el mundo de las inversiones, pero sobre todo en bienes raíces, creo que cualquiera en el que se mete a querer invertir en bienes raíces, lo debe de hacer conscientemente de, uno, pues conocer el mercado, conocer la zona y demás, y saber que como puede suceder, a que sea un boom a corto plazo, pues puede que no. O sea, digo, te lo comento porque también en mi caso que he empezado a invertir en bienes raíces, pues sondeas para ver cómo le está yendo a esa zona, si lo quieres en fines comerciales, pues qué hay alrededor para realmente ver si va a ser rentable a largo plazo. Entonces, creo que ese sí es, en bienes raíces, si tú directamente vas y compras, pues creo que es muy buena inversión y que a fin de cuentas va a depender de muchos factores y ahí sí no meter ese miedo de que estás invirtiendo en bienes raíces esperando pues no recuperar pronto la inversión, más bien es ser consciente en que como puede suceder o recuperar tu inversión a corto plazo, pues puede que no, pero... Claro, y a ver, pero ahí el mayor problema es que luego ni siquiera investigamos a la ese sí es un error. constructora con la que estamos haciendo negocios. Eso a veces sí. son constructoras muy pequeñas, a veces tienen 2 torres paradas y sueñan que con esta nueva desarrollo van a poder cubrir los baches anteriores o arquitectos que te dicen, no, mira, yo te voy a construir y al final te dejan la obra tirada. Tú le metiste todos los ahorros de tu vida a un sueño, a una construcción, y al final todo eso pues es pérdida para ti y, oye, tanto trabajo que nos cuesta hacer un patrimonio. Claro. Entonces, la intención del capítulo del día de hoy es mucho que hagan conciencia que el dinero fácil no se da, que todo tiene un riesgo, así inviertan en CETES, hay un riesgo y bueno, pues hacerles recomendaciones. Entonces, claro. Esther, para evitar este tipo de fraudes, ¿tú qué les recomendarías? ¿Por dónde empezarías? Bueno, para empezar, yo creo que lo más importante de ser conscientes es si son tus primeros ahorros o tu fondo inicial de ahorro y todavía no sabes qué riesgo le quieres meter a tu lana, lo principal pues es empezar desde lo más conservador. ¿Qué es lo más conservador? Definitivamente que vas a encontrar en el mercado CETES. Definitivamente CETES. Lamentablemente, eso es otra realidad. Hubo un boom hace 2-3 años, buenazos con rendimientos padrísimos en CETES, que lamentablemente ahorita nos vamos a empezar a enfrentar en que ya no estamos viendo los rendimientos que quisiéramos ver. Eso es una realidad. A mí me pasa muy seguido con mi papá que dice, no, es que qué poquito me da el banco, qué poquito me dan por mi inversión. Le digo, a ver, es que ¿qué estás buscando? O sea, tranquilidad y algo constante o riesgo sin saber dónde está tu dinero. Entonces, ahí de cajón lo único que les puedo decir es que echemos ojo de dónde estamos invirtiendo. Ahorita la verdad es que entre CETES y también las SOFIPOS, que también es un instrumento donde hubo mucho boom y también había muy buenos rendimientos, pues ya están muy a la par. La verdad que lo que te pueda dar directamente un CETES directos o irte a las SOFIPOS, sus porcentajes de rendimiento pues ya son prácticamente los mismos, o sea, casi todos están en un 7%, un punto arriba, un punto abajo, pero no es gran cosa. Pero si tenemos que voltear a ver que incluso en las SOFIPOS a mí me pasaba mucho en los talleres de finanzas personales con chavos que acaban de salir de la carrera o que ya están empezando a generar, que incluso les generaba incertidumbre en algo tan sencillo como una SOFIPO, ¿no? Decir, oye, ¿y aquí qué onda? O sea, he escuchado mucho las más famosas que están en redes, pero no me da confianza. Entonces lo único que puedo decir de recomendación es que ahorrando en SOFIPOS, lo único que tenemos que cuidar es el monto, también el monto de la inversión. Hay un seguro del IPAP que prácticamente te protege hasta 25,000 UDIs, que prácticamente más o menos son 200
10,000, 215,000 más o pesos. menos. Entonces, a las SOFIPOS no meterle más de esa cantidad. Directamente en CETES Directo, aunque es una plataforma del Banco de México, Claro. no es la más bonita ni la más amigable, pero sí es la más segura, porque incluso como está administrada 100% por Banco de México, pues tiene garantía de que puedes poner todos los milloncitos que tú quieras y tener la tranquilidad de que ese dinero no le va a pasar nada más que recibir o hacer esos préstamos al gobierno, donde recibes al menos, más o menos ahorita está en un 7%. Y mi manera de empezar a escalarlo es la más segura, CETES Directo. Posteriormente te vas a un banco, que es lo que todo el mundo conoce, que obviamente si no quieres tener rendimientos, pero es vieja escuela de los papás de en el banco mi dinero está más seguro. Sí, claro. El banco tiene su segurito del IPAP, que ahí son 400,000 UDIs, que son más o menos 3 millones y algo. Pero pues obviamente jamás un banco te va a dar ni siquiera un buen rendimiento por CETES. Eso ya es bien sabido. No, a ver, espérate, no, ni siquiera te da la inflación. Ni siquiera, exacto, eso, o sea, es por nada. ejemplo, hoy mi recomendación para tu papá es, papá, pues por lo menos mételo en una inversión que te esté dando la inflación, porque si no la inflación se está comiendo tu dinero. Sí, totalmente. Eso es lo mínimo que tenemos que buscar. O sea, de nuestro dinero ahorrado que le ganemos a la inflación y lo demás ya es ganancia, por decirlo así. Pero realmente de las plataformas o de las opciones seguras del banco, creo que sería mi última opción, porque prácticamente tenerlo en el banco o llevártelo tú directamente a CETES Directo es casi lo mismo, pero la diferencia es que mientras esté en CETES Directo, pues vas a tener mucho mayor rendimiento. Y las SOFIPOS, pues nada más cuidar los importes del IPAP, que no sean más de 210, 215,000 pesos. A mí me gustan las SOFIPOS como cajas chicas, como tu fondo de emergencias, como el que tengas ahí como tu ahorro de caja chica, para cubrir los gastos de tu mes, de tenerlo en tu cuenta bancaria que no te dé ni un peso, a tenerlo en una SOFIPO para como caja chica. La verdad me parece una excelente herramienta y simplemente pues cuidar esta parte de los montos, pero sobre todo, sea cual sea donde estás decidiendo invertir tu dinero, siempre validar en el CIPRES. Ahí realmente todos los proveedores en el ámbito financiero los van a encontrar ahí. Si están registrados en el CIPRES, puedes tener la garantía de que tu dinero realmente está regulado, o la empresa donde lo estás metiendo o la institución realmente está regulada. Entonces, eso sí, cuidar bastante antes de caer en un fraude. Y si estás dispuesto a correr ese riesgo, pues que sea realmente como lo comentó Vic, ¿no? O sea, ahora sí que dispuesto a saber que puedes perder esa lana, ¿no? Y que puedes vivir sin ese dinero. Y lo que platicábamos en el capítulo anterior, en el episodio anterior, que hablábamos acerca de las inversiones, por ejemplo, en los seguros, ¿no? Entonces, que también son un muy buen instrumento y le estás quitando el riesgo de ti mismo. Entonces, lo que nosotros comercializamos, lo que nosotros vendemos son seguros. Entonces, y a mí cuando me hablan y quieren altos rendimientos, les digo, mira, yo no soy la opción. Para darte altos rendimientos no soy la mejor opción. ¿Qué es lo que sí te puedo garantizar? Te puedo garantizar que tu dinero es... Muchos o casi todas las aseguradoras tienen más dinero que los mismos bancos. Entonces, que las aseguradoras tienen regulaciones mucho más estrictas y que el dinero lo tienen que tener a la vista porque es parte de su regulación para poder operar. Entonces, si quieres garantía sobre tu dinero, una aseguradora va a ser una excelente herramienta. 2, estás teniendo un sistema o una forma de estar ahorrando de una forma sistemática, ya que el estar motivado a querer ahorrar, pues la verdad es que siempre te va a fallar y siempre va a suceder algo que te va a hacer que tú tomes ese dinero o que te lo gastes porque es que lo necesito y siempre va a haber algo más importante. Entonces, primero, quítate el riesgo de ti mismo. Y 3, que tienes el beneficio que le puedes dejar liquidez a un ser querido, digo, en mi caso, mi esposa, mis hijos, de que si algo me llega a suceder, ese dinero les va a dar liquidez y esa liquidez les va a dar muchísima tranquilidad de que si algo me pasa, pues ellos van a poder seguir manteniendo un estilo de vida. Entonces, cuando me dicen, oye, es buen negocio, es el mejor negocio de tu vida. Entonces, pero nos quieren comparar con una SOFIPO, con una inversión de método Ponzi, pues por supuesto, ahí yo no soy la mejor opción. Si tú quieres poner en riesgo el patrimonio de tu familia,
adelante. Pero yo siempre voy a recomendar mucho más una inversión segura, como las que nosotros ofrecemos, que tienen beneficios fiscales que les van a dar, bueno, un montón de alternativas. Claro, o sea, y a fin de cuentas, una no está peleada con la otra, ¿no? Exacto. O sea, a fin de cuentas, todo es un complemento, que hay que tener esa diversificación de decir, generar este ahorro con el método quítamelo porque me lo gasto a largo plazo. Exacto. Y que en efecto, pues, se genera ahí un fondo que te va a dar todos los beneficios que Víctor menciona y que incluso hasta el hablar de aseguradoras también viene sinónimo de que solo es pagar primas de seguros o que es caro. Ok, aquí a fin de cuentas hay que recordar que las aseguradoras también cada vez más se están modernizando y se están subiendo al tren de las inversiones y que les interesa que también tú de manera obviamente equilibrada, porque pues obviamente Claro. sí se pagan primas de seguros, a la par pues también tengas un beneficio y también genere tu dinero o ese ahorro que estás generando, genere realmente un rendimiento que genere el efecto del interés compuesto y que realmente te están diciendo muchas de ellas dónde están trabajando tu dinero y que tú tengas incluso la alternativa de decidir qué tanta volatilidad, le vamos a quitar la palabra riesgo, qué tanta volatilidad quieres ver dependiendo del objetivo que sea, ¿no? Entonces, yo siempre les digo, pues una cosa no se pelea con la otra. Si tú quieres invertir en bienes raíces, adelante, pero no lo dejes por un lado. Si además de bienes raíces quieres meterle otra lanita que te sobra a algo de una empresa que del amigo que te recomendaron y demás, pues bueno, nada más tener claro de que tal vez es un riesgo que tú estás decidiendo asumir, y que digas cuánto estás dispuesto a perder, si es que realmente conoces y eres consciente de, pero a fin de cuentas el detectar realmente los niveles de riesgo que le estás metiendo a tu dinero y que lo diversifiques, no cuántos casos, y eso es lo más triste precisamente de este tipo de fraudes que vemos, que como tú dices, o sea, terminan depositando todo su patrimonio, las personas mayores, de que lo mismo por desconocimiento y querer tener un poquito más de su dinero, pues terminan en unos fraudes terribles que lamentablemente tienen que venir famosos a hacer ruido en redes sociales para que realmente sean escuchados y quién sabe si realmente, que yo lo dudo, no he conocido ningún caso donde realmente bajo esas demandas colectivas realmente puedan tener un retorno de recuperación de lo que invirtieron, ¿no? Entonces, sí ha habido algunos casos donde se ha podido recuperar algo, pero la verdad es que prácticamente siempre el inversionista y sobre todo los inversionistas menores son los que más van a perder. Entonces, ¿cuáles serían como tus recomendaciones? Primero, para no caer en algún tipo de estafa de esas. Bueno, la primera, en efecto, es revisar esas plataformas para validar qué tan regulada estás. Entonces, si no está regulada, bueno, ya ahí es una decisión tuya si realmente estás dispuesto a firmar un contrato. Segundo, pues que en efecto sea una cantidad que tú digas, puedo vivir sin ese fondo, que no sea todo tu patrimonio. Y pues tercero y lo más importante, yo creo que el realmente informarse, o sea, realmente investiga y no te dejes guiar solo por la recomendación del amigo exitoso que tal vez tú no conoces su bolsillo y él no tenga miedo de perder cierta cantidad de dinero. O sea, sé honesto contigo, voltea a ver tu bolsillo, pero sobre todo revisa e investiga realmente dónde se está depositando el dinero. Había otro caso de una amiga precisamente que trabajaba en banco, pero en el área de bolsa, y también tuvo un caso de una señora mayor que quería pasar su dinero más bien ya o sea, en este caso con ella, y que de plano nunca había leído el contrato. Y hay empresas donde el contrato te dice que si tú quieres cancelar tu contrato, incluso te dicen que tiene que ser no sé con cuántas semanas de anticipación y hasta no sé cuántos días después pueden liberarte tu dinero. Y en ese caso, se recuerdo perfecto que la cliente estaba súper asustada porque nunca había leído las letras chiquitas del contrato y no se había dado cuenta por qué tenía que pasar tanto tiempo y tanto protocolo para que le pudieran soltar su dinero. O sea, estaba súper asustada de ya valió y voy a perder mi dinero. Entonces también pues leer esas letras chiquitas de las reglas de qué pasa si quiero terminar ese contrato. Obviamente esas empresas por lo regular te piden
un plazo mínimo de cuánto tiempo tiene que estar tu dinero con ellos, pero realmente revisar las letras de cuáles son las condiciones para retornar tu dinero en dado caso de que quieras cancelarlo. Sí, claro. Y yo una recomendación que les haría, sobre todo a esos empresarios que de repente, porque me ha sucedido más de alguna vez, que me dicen, no, Víctor, es que el rendimiento que tú me das, ese dinero en mi empresa, claro. o sea, yo lo duplico en tanto tiempo. Y yo, pues puede ser. Le digo, pues o sea, una cosa no está peleada con la otra. Le dije, pero toda inversión que tú estás haciendo dentro de tu negocio, pues tiene un nivel de riesgo. Entonces yo le digo, conmigo yo no quiero que pongas todo tu patrimonio. Quiero que le quites el riesgo a un porcentaje de tu dinero, nada más, que lo pongas a un lado, que no lo voltees a ver, para que eso se vuelva tu plan B. Yo siempre les digo, yo espero que tu plan A te salga la maravilla y que nunca tengas necesidad y que esto te sirva para los chicles. Pero si algo no sale bien en tu plan A, tu empresa no funcionó, hubo un mal negocio. Llegó una pandemia. Llegó una pandemia y se acabó, por lo menos tengas con qué volver a empezar. Claro. Entonces, esa siempre va a ser mi recomendación. Quítenle el riesgo de ustedes mismos y quiten el riesgo de que se pueda ir junto con todo tu patrimonio, porque muchos empresarios cuando hablan de su patrimonio, hablan del patrimonio de su empresa. Le digo, no te confundas. Claro. El negocio tiene su patrimonio, pero tú necesitas tener tu patrimonio personal, porque si tú no lo tienes y lo tienes mezclado, le estás poniendo muchísimo riesgo a eso. Claro. ¿No? Entonces, muy buen consejo. Pues bueno, yo sería como que con eso cerraría el capítulo del día de hoy. Muchísimas gracias, Esther. Y bueno, pues la verdad es que siempre ha sido un placer platicar contigo, aprender. Si aquí nos dejan, nos dan 2 horas. Entonces, pero queremos que sean capítulos un poco más dinámicos. Por favor, escríbanos en sus comentarios ahí qué les pareció, si hay algún tema en particular que les gustaría que abordáramos. Próximamente hablaremos sobre un capítulo que creo que será muy interesante, esperemos que les guste, las finanzas en pareja, ¿no? ¿Cuáles son todas esas red flags que debes de ver antes de comprometerte a casarte con alguien? ¿Cuáles son todos esos buenos hábitos, malos hábitos? Y cuáles son tus negociables y tus no negociables. Entonces, hay ciertas cosas que podemos negociar en pareja y yo decir, ¿sabes qué? Es que yo sí quiero tener hijos. Pero imagínate que tú hubieras llegado y me hubieras dicho, Víctor, yo no quiero tener hijos. Y ya bien casados. Y eso es un no negociable. Claro. Entonces, pues tenemos que aprender a platicar todo eso. Entonces será un capítulo bastante interesante. Así es, entonces los esperamos en la próxima sesión, plática, charla, hablando de estos temas tan interesantes. Esperemos que el día de hoy les haya gustado el tema y obviamente seguro van a salir más dudas. Dejen sus preguntitas de ser necesario y nos vemos la próxima con ese tema que ya estamos trabajando. Pues bienvenidos a Seguro que Funciona y pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego.